51668730. No son marcadores, es tu línea de comunicación. 51668730. Marca el desempate por Televisa Deportes W. Vivo Deportes. Mi primer triatlón lo hice en el año 2012, fue en Huatulco, en distancia olímpica. Yo jugué fútbol americano casi toda la preparatoria, la mitad de la universidad, y he sido ciclista desde muy pequeño. Bueno, yo mi primer triatlón fue una distancia olímpica en Huatulco, después hice un 73 en Cozumel, que es medio Iron, y en 2013 hice la primera edición de Cabos, el Iron completo. A la fecha llevo 4 Irons. Norseman es un triatlón distancia Ironman, el cual son 3.8 kilómetros de nado, 180 kilómetros de bici y cerramos con un maratón. Lo que hace a Norseman diferente de cualquier otro Ironman o cualquier otro triatlón es lo duro que puede llegar a ser. Arranca en la ciudad de Eifjord, a 4 horas de Oslo, en Noruega. Nadas en un fiordo, el agua por lo regular está en 10-11 grados y la meta es en la cima de una montaña donde estábamos a 1900 metros de altura. Al día de hoy soy el único mexicano que lo ha hecho. 14 horas me llevé haciendo. Esto se tiene que terminar, o sea, no te paras cuando duele, te paras cuando terminas. Vivo Deportes. Le damos la bienvenida a Rodrigo Latorre y su Vivo Deporte. A ver, explíqueme, o sea, yo me sentía muy acá por haber hecho un Ironman. No, por haber hecho un Ironman, no, por haber hecho un triatlón. Y ahora resulta que el Ironman ya no es suficiente. Ahora hay que hacerlo en un fiordo en Noruega. ¿A quién estábamos escuchando? ¿Con quién platicaste, Rodrigo? Bienvenido, ¿cómo estás? Hola, Iñaki, buenos días. Pues es la historia de Alfredo Pineda. Es un deportista de naturaleza y desde niño. Él debe tener ahorita 32 años más o menos. Lleva solo 4 años haciendo triatlón, pero él era jugador de fútbol americano y era ciclista de toda la vida. Entonces empezó con el triatlón y hoy es el único mexicano que ha hecho el triatlón extremo Norseman. Es una locura, realmente es un triatlón que se hace en Noruega, lo hizo el año pasado en 2015, dicen que es el triatlón más duro, es un triatlón extremo. Es que es extremo y además es una distancia que no es de triatlón, es más bien de Ironman, sí, ¿no? Es distancia Ironman, no se llama Ironman porque es una marca registrada Ironman, pero tiene distancias Ironman que son 3.8 kilómetros nadando. En un fiordo. Son 180 kilómetros en bici y 42 kilómetros corriendo, ¿no? Como dices, es la natación, ahorita la vamos a detallar, todo lo que vivió, pero se nada en un fiordo, se hace una bicicleta donde tienes más o menos 3,000 metros de ascenso, entre subidas, bajadas y demás. Del nivel del mar a la montaña, etcétera. Sí, y terminas el maratón en la cumbre de una montaña. Él es Alfredo Pineda. Y es el único mexicano que ha logrado esta prueba. A mí lo que me llama mucho la atención, y lo escuchamos ahorita en el audio, es que su primer triatlón lo hizo en el 2011. Sí, él empezó aparte hace nada. El de, ¿cuál dijo que era? ¿El de Ixtapa? No. Hizo Huatulco. Huatulco, correcto. Huatulco, que no es uno de los triatlones más complicados en la distancia olímpica, o sea, en lo que todavía es de mortales. Sí, que es 1,5 kilómetros nadando, 40 en bici y 10 corriendo. O sea, esa todavía es una distancia que dices, eso es normal que la pueda hacer un ser humano. ¿Cómo le hizo para en 4 años poder saltar, hacer esto? Uno es la fortaleza que tiene de haber sido jugador de americano y todo el fondo que le ha dado el ciclismo, ¿no? Él es ciclista desde niño, su papá es ciclista y lo ha llevado de la mano en ese deporte. Hizo el 70.3, que es el medio Ironman en Cozumel, y luego hoy en día ya lleva 4 Ironmans. En su primer Ironman dice que entrenó 12 semanas, hizo 12 horas, que es una maravilla de tiempo, y más para su primer Ironman. Y ya después ya para su cuarto Ironman, sin contar Norseman, lo estaba haciendo en 10 horas. Qué molesto. Entonces, para que veas qué pedazo de atleta es Alfredo Pineda. La verdad es que por eso me llama la atención que en tan poco tiempo, porque habíamos escuchado otras historias aquí en Vivo Deporte que tiene que ver pues, con esa disciplina, ¿no? Con la que es el Ironman, que era pues el trabajo de toda una vida y que era una constante el estar dedicándote a esa distancia y que empezaron a lo mejor con una carrera hace mucho tiempo y fueron encontrando esa modalidad, digamos, como algo que los apasionó y a lo que se dedican. Aquí me llama la atención porque es relativamente muy corto el tiempo que pasa de hacerlo por primera vez a convertirte en alguien que compite. Así es, y que hace este tipo de prueba, como es Norseman, que se hace en un poblado que se llama Eifjord, que está a 4 horas de Oslo, Okay. y se hace en agosto, ¿no? Lo acaba de hacer hace
6-7 meses. Pues, donde hay luz todavía, porque Noruega en esa época, híjole. Sí, no, y justo eso, todas las condiciones que se dan, por eso se considera un triatlón extremo, más por las condiciones en las que se compite. Solo participan 250 triatletas y para poder inscribirte tienes que mandar tu currículum deportivo y ellos te seleccionan. No es de que te metes a la página, pagas y te inscribes. Que ese es un tema que de repente veremos de tocar también aquí en Vivo Deporte o en otras secciones, porque hay algunos triatlones, algunos eventos donde, como en el Maratón de Boston, no tiene que conseguir la marca. Y eso todavía creo que le da un plus, porque no es un voy, participo y listo. Sí. No. Es que tienes que tener ya un nivel muy interesante, lo cual te convierte también en otra categoría, ¿no? Sí, y además ellos evalúan tus tiempos. Dice, seguramente Alfredo mandó los tiempos en triatlón, los tiempos que ha hecho en Ironman. Entonces ya diciendo, una persona que hace un Ironman en 10 horas es bienvenido a la prueba. Sí, bueno, entonces claro. formaba parte de esos 250 triatletas que empezaron. La natación dijo que era, Alfredo nos decía que era una prueba durísima porque arrancas en un fiordo. Un fiordo es la parte del mar en toda la zona escandinava, donde se unen los ríos que vienen del deshielo con el mar, ¿no? Entonces son como pequeñas bahías y él nadó a 8 grados centígrados. 8 grados, para que la gente más o menos que nos está escuchando tenga una referencia. El agua de la regadera, cuando todavía no abres la caliente, que está en unos 16. Sí, más o menos, 16 grados. O sea, 17. es el doble. Sí. Es el doble el agua fría de una regadera normal en la Ciudad de México o en cualquier parte de nuestra República Mexicana, sin abrir la caliente, más o menos está en unos 16, 17, depende del día, ¿no? Sí. Él Entonces, nadó a 8. no, y además arrancan a las 5 de la mañana. Los llevan en un ferry y de ahí se tienen que aventar de una altura de 5 metros. Dice que los noruegos le llaman el brave jump, Sí, o sea, el exacto. brinco del valiente. Aquí, nada más los valientes echan al agua, vámonos. Entonces te avientas al agua y dice que te quedas 15 minutos en el agua antes de que te den la salida, ¿no? Llevan un traje de neopreno, Claro. calcetas de neopreno, una gorra de Incluso neopreno. una especie de careta, ¿no? Sí. Porque el agua está helada. Y las manos tienen que ser a piel libre, porque si no se considera que se puede hacer trampa con guantes, ¿no? Porque hacen a manera como de aletas. Exacto, pero ahora hay un riesgo ahí de hipotermia evidente, ¿no? ¿Sí? ¿No? Entonces arrancaron a nadar los 3.8 kilómetros. Dice que es muy fuerte porque hay mucho nivel, entonces hay codazos, hay golpes en simones y la boya, en vez de boyas hay una fogata. Entonces todo es un entorno así muy salvaje. En esa fogata das vuelta, sales ya a la transición. Dice que cuando salió no podía hablar, o sea, tardó un minuto en poder articular el movimiento de la cara para poder hablar. No. De ahí ya está en el poblado de Eifjord. Y sale en bicicleta rumbo a las faldas del monte que se llama Gaitatoppen, que es la cumbre. De ahí en la bicicleta van en diferentes desniveles. Llegan a tener 3,000 metros de ascenso, ¿no? Él, cuando sale, nos contaba Alfredo Pineda que lo recibieron una subida de 40 kilómetros, ¿no? Tú sales después de nadar en esas temperaturas, 40 kilómetros de subida, iba rodando a 11 kilómetros por hora. Cuando él en el Ajusco nos contaba que va a 19 kilómetros en la subida. Entonces, para que vean el nivel de pendiente que tenía. Primero el paisaje eran peñascos en todo ese proceso de subida. Luego llega a una zona de llanos donde alcanzaba a ver lagos pero congelados. Imagínate, además el ambiente todo nublado, el frío. Luego llega una zona de bosques donde había columpios, 80 kilómetros de columpios. Estaban rodando a menos 4 grados centígrados, ¿no? Contaba Alfredo que de repente se le cruzaban venados, borregos. Qué locura. ¿No? Entonces, y ahí es cuando él decía, oye, ¿qué hago aquí? De repente dice que se llegó a deprimir, decir, ¿qué estoy haciendo aquí? Es que creo que ya, por eso es un triatlón extremo, ¿no? Porque va más allá de nada más probar físicamente al cuerpo. Es que es mucho más mental, porque de alguna manera sí dices, oye, ¿por qué estoy pasando tanto frío? O sea, es ir a un extremo, aunque estés muy preparado, sí te tiene que dar en algún punto ese miedo de no sé si voy a llegar o Y no voy a una llegar. frase que la verdad me pareció muy buena de Alfredo Pineda es que él pensaba, no te paras cuando no puedes, te paras cuando terminas. Entonces eso se lo iba repitiendo durante el proceso, durante en la parte de la bicicleta. Termina la bicicleta y empieza a correr el maratón. Y ahí son 25 kilómetros en plano hasta las faldas de la montaña Gaitatoppen. Ahí llegan a un primer refugio. Y a partir de ahí son 17 kilómetros de subida. En el kilómetro 32, también lo que es bien duro es que ponen un punto de control. Entonces, solo dejan que pasen los primeros 160.
Si tú llegas en la posición 161, ya no te Ya no dejan puedes pasar. Te mandan a una meta 2 que llega hasta los 1000 metros de altura. Entonces, él llegó antes del grupo de los 160 y llegó hasta la meta final. La meta final son 1900 metros de altura, después de haber corrido 42 kilómetros. Maratón. O sea, pueden buscar este triatlón en YouTube, se llama Norseman, para que vean el video de las condiciones en las que está corriendo. Está impresionante. Yo lo estoy viendo y estoy viendo la página oficial. Está impresionante. La bicicleta la hizo en 7 horas, el maratón lo hizo en 6 horas y toda la prueba la hizo en 14 horas. Entonces es realmente una prueba complicada, dura. Es el único mexicano que ha hecho esta prueba en toda la historia. Dice que por ahí encontró alguno que se registró, pero nunca, parece que no llegó. No llegó. había O ya tiempos. cuando vio, dijo, creo que Cuando mejor estaba no. en el ferry para aventarse al fiordo, se Sí, echó dijo, para atrás. Casi que mejor, ¿no? Entonces, realmente es una prueba bien dura y eso de que los 250 que ellos seleccionaron para participar, solo 160 llegan a la meta. Y les dan, a los que llegan a esa meta en la cima de la montaña Huaytatopen, les dan una playera de finisher, la famosa playera de finisher negra. Cuando vas a la meta 2, que solo llega a los 1000 metros de altura, te dan una playera blanca. Y Alfredo Pineda, orgullosamente, porta la playera negra de finisher. Y estaba viendo también que les dan una especie de... bueno, el patrocinador es un agua, ¿no? O algo Sí. por el estilo. Y como que el trofeo es como si fuera una botella de agua pues de ese fiordo o de algo especial. Y entonces ahí tienes una botella de agua nacida aquí, digamos. Sí, no, y además decía también que todos los suplementos alimenticios que te dan, que normalmente aquí en México lo que conocemos más comercialmente son gomitas, que Barras. tienen carbohidratos, barras. Dice que allá les daban un tipo como de gomitas, pero que sabían a pescado, ¿no? Porque es básicamente el alimento de los noruegos está basado en pescados. Entonces les daba la proteína y le daba la energía. Entonces que también ese proceso de estar comiendo las gomitas con sabor a pescado le sumaba a la complicación de la carrera. Nada más te voy a decir rápidamente. En la página, si ustedes se meten a la página de este triatlón, hay una pregunta. O sea, abres la página y te dice, why? O sea, ¿por qué quieres hacer esto? Porque Norseman es como regresar a las raíces del triatlón. Este tipo de eventos hacen que el triatlón sea tan importante a nivel del mundo o a nivel mundial de este tipo de situaciones. No existe nada más como esto y además el triatlón el Norseman, le da una esperanza al deporte de que se puede hacer todavía más. Sí. Es una de las claves que viene aquí en la página de internet. Por si hay alguien que nos está escuchando y se quiere aventar Sí, a no, hacer y como Norseman. referencia, para que vean el nivel de dificultad, Alfredo Pineda hace un Ironman tradicional en 10 horas y el Norseman lo hace en 14 horas, 4 horas más. Es muchísimo, es muchísimo. Para un Bueno, atleta del nivel de Alfredo, significa que es una prueba durísima. pues Rodrigo, como siempre, un placer escuchar estas historias. Mañana también se pueden escuchar en Televisa Deportes W730 de AM a las 5 de la tarde, ¿no? Mañana estaremos 5 de la tarde. TW viene Sasha Fitness, que también tú ya platicaste con muy ella. bien, sí, a hablarnos de tips de nutrición, de entrenamiento para tener una buena calidad de vida, una buena calidad de vida con mucho bienestar. Muy interesante. Y síganos también en vivodeporte.com.mx. Tenemos todos los contenidos, todas las entrevistas y mucha información que los va a orientar y los va a inspirar a que sigan haciendo deporte. Rodrigo La Torre, como siempre, muchísimas gracias. Gracias, Iñaki. Buenas tardes. Hacemos una pausa. Regresamos al desempate. El desempate en Televisa Deportes W. Después de escucharlo, no te quedarás igual.